Gracia, paz, salud, bendición y santificación en Cristo Jesús para ustedes, mis hermanos y hermanas. Muchas gracias por abrir este video. Gracias también por orar por nosotros. Gracias por unirte a la oración por nuestros hermanos alrededor del mundo que todos los días nos comparten sus peticiones de oración de una manera muy sincera. Hay hermanos que están sufriendo muchísimo y estamos orando por ellos. Quizá no podamos darles dinero, quizá no podamos darle un abrazo o una mano, pero sí podemos unirnos en oración. Estos hermanos confían en que Dios escucha a su pueblo y saben que Dios obrará en su momento adecuado, en su momento perfecto. Bienvenidos entonces al canal En Defensa de la Fe y a este video donde vamos a presentar las reflexiones y los comentarios de la lección número 7. Jesús y los necesitados. Vamos a hacer una oración para pedir la bendición del Señor y su santa dirección. Padre, te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú eres nuestro Redentor, nuestro sustentador. Gracias porque tienes en cuenta a tus hijos e hijas. Gracias porque tu palabra es nuestra delicia y porque a través de ella nos reprendes, nos fortaleces, nos transformas. En este momento pedimos tu santa bendición y tu dirección para entender tu mensaje y para ponerlo en práctica. Clamamos por todos nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo, sabiendo que tú estás al tanto de cada situación y estás proveyendo en tu infinito amor lo mejor para tus hijos e hijas. En el nombre sagrado y santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, en este video vamos a hablar de 3 aspectos importantes de la lección de esta semana. En primer lugar, vamos a hablar de la ira de Jesús. En segundo lugar, vamos a hablar del papel importante y relevante del Espíritu Santo en el ministerio del Señor Jesucristo y en nuestro ministerio. Y en tercer y último lugar, vamos a decir que Jesús sana. Vamos a hablar que el Señor Jesús tiene un ministerio de sanidad, de sanación para su pueblo. Pero vamos a ver un punto muy importante, que en muchas ocasiones, a pesar de que oramos al Señor para que nos sane, Él decide no sanarnos. Y te invitamos a quedarte hasta el final del video para que veas por qué lo hace. Y para que veas cómo siervos de Dios y la misma hermana de Huay tuvieron que padecer enfermedades y el Señor no los sanó físicamente, pero les dio algo mejor. Quédate hasta el final para que podamos compartir estas reflexiones importantes y para que podamos consolarnos con la palabra santa de nuestro amado Señor. Algunos teólogos, predicadores, estudiosos de la Biblia y en algunas ocasiones ustedes y yo hemos tratado de evitar el tema de la ira de Dios. Saben que la Biblia habla claramente de la ira de Dios. Y no solamente de la ira de Dios en el Antiguo Testamento, también nos habla de la ira de Dios en el Nuevo Testamento. Este es un tema que la Biblia no esconde y que el mismo Señor Jesucristo tampoco evitó. Lo predicó con fidelidad. Nosotros debemos hacer lo mismo. No debemos evitarlo porque es un tema muy importante para la salvación del ser humano. ¿Qué cosas despiertan la ira del Señor? Sería una buena pregunta para comenzar. Lo primero que debemos decir siempre es que el Señor no experimenta ira humana, ira caprichosa, ira vengativa, ira rencorosa. La ira de Dios es perfecta. Está basada en su amor y en su misericordia y es despertada o inspirada por el pecado. Siempre que la ira de Dios se manifiesta, no se manifiesta por un capricho divino o porque a alguien le cae mal, como nos pasa a nosotros los seres humanos, o porque el Señor haya perdido el control. Dios nunca pierde el control. Dios nunca actúa basado en un capricho o sin una razón justificada y justificable. Su ira siempre es justa,
y siempre responde a lo mismo: al pecado, a la injusticia, a la maldad. Y ante el hecho de que alguien tome algo santo y le dé un uso profano. La lección nos hablaba de que el Señor Jesucristo manifestó su ira santa en el templo ante personas que conocían la verdad. Sabían que el templo no era para darle ese uso, el templo era de uso exclusivo para la gloria del Señor, era un lugar santo, era un lugar que había sido apartado por el mismo Señor para gloria de su nombre. Estos mercaderes, estos negociantes, sabían que en el templo no se debían realizar estas actividades y sin embargo, sabiendo esta verdad, conociendo el escrito está, lo hacían porque ponían primero sus intereses, ponían primero el amor a la ganancia y dejaban de un lado o dejaban de lado la palabra del Señor. Y esto, mis hermanos, merecía una reprensión, una denuncia y una disciplina por parte del Señor Jesucristo, y así mismo lo hizo. Algunos pasan por alto este pasaje, pero el Señor lo hizo claro y lo puso en los 4 evangelios. Los 4 evangelios documentan la ira del Señor Jesucristo ante esta profanación del templo y ante lo que esto implicaba. Porque si estos hombres mercaderes eran capaces de profanar el templo, ¿qué otras cosas no serían capaces de hacer? Así como profanaban el templo, olvidando el escrito está, que decía que el templo era única y exclusivamente para el ministerio del Señor, para el servicio de Dios, no para hacer mercadería. También ignoraban los textos voluntariamente que se referían a hacer justicia, a amar misericordia, a preocuparse por los necesitados. Es decir, su corazón egoísta, tan lleno de interés propio, no se interesaba por darle gloria a Dios, no se interesaban por obedecer el mandamiento del Señor y tampoco se interesaban por ayudar a los necesitados. Esto, mis hermanos, inspira la ira de Dios de manera clara. El Señor Jesús actúa de forma directa, muestra su real indignación por la forma como están profanando el templo. La Biblia dice que Jesús volcó las mesas, esparció las monedas de los cambistas y echó fuera del templo a todos. Juan capítulo 2, verso 15. Este evento, mis hermanos, podemos imaginarlo con mucha solemnidad como un evento tremendo, terrible y terrorífico. La ira santa del Señor Jesucristo dejó estupefactos aún a los mafiosos, a la mafia que había tomado el templo como un monumento a la vanidad y a la avaricia. ¿Cuántos de ellos habrán querido echar mano de Jesús? Pero la ira santa del Señor, su rostro como un pedernal, su rostro que reflejaba la ira de Dios, pero también la gloria de Dios, los dejó inmóviles. Ante la manifestación del Señor, ante la denuncia directa del pecado, estos hombres malvados tuvieron que guardar silencio y reconocer la maldad tan grande que estaban llevando a cabo al ignorar voluntariamente la luz de Dios, la luz de la verdad. Y es que, mis hermanos, cuando el Señor manifiesta su amor y su ira, el hombre debe temer y temblar. Jesús estaba haciendo esto con sinceridad en su corazón. Le dolía profundamente cómo los hombres estaban ignorando la solemnidad de la presencia de su Padre, cómo los hombres estaban ignorando la verdad de la santa palabra de Dios. Le dolía profundamente que los cambistas y los mercaderes del templo no se preocuparan por la vida espiritual, por el significado espiritual de lo que ellos estaban convirtiendo en una mercadería, en una mercancía. Solamente para ellos esto era producto y dinero, no era más. No se interesaban por el símbolo, por el significado, y por eso, estando allí, aquel en el cual se cumplían todos los símbolos, ellos no habían entendido esta visitación, no habían entendido el ministerio del Señor Jesucristo. Él, entonces, tuvo que acudir
al último recurso de la misericordia. El Señor usa su ira como el último recurso de su misericordia para despertar al ser humano y atraerlo a la verdad, atraerlo al arrepentimiento, despertarlo de su inconsciencia, despertarlo de su mal camino, para que antes de que sea demasiado tarde, el hombre reaccione y vuelva al Señor, donde va a encontrar oportuno socorro y gran misericordia. Así que, hermanos, esta obra del Señor Jesucristo tenía por objetivo principal reprender el pecado para que el pecador despertara. El Señor quería salvar inclusive a los mercaderes más empedernidos, a los hombres con los corazones más duros como una piedra. Él quería despertarlos. Volcó las mesas, volcó las monedas, echó fuera a todos, pero con el objetivo de salvarlos, con el objetivo de despertarlos. La ira del Señor en la Biblia, lejos de demostrar que Dios es un Dios imperfecto, muestra la perfección del amor de Dios. Porque qué padre y qué madre que vea a su hijo actuando mal y de una manera empedernida en el pecado, no va a reaccionar para despertar a su hijo y atraerlo a la verdad y al buen camino. Un buen padre y una buena madre lo primero que hará será hablar con él, rogarle, abrazarlo, decirle que lo ama, decirle que salga de ese mal camino. Pero si su hijo insiste en seguir en un camino errado, el padre y la madre tendrán que tomar medidas extremas. Pero estas medidas están justificadas en el amor. Y no hablo de maltrato, hablo de disciplina real, disciplina de mano firme, pero con un corazón sincero y un corazón generoso, un corazón que ama. Siendo Dios mayor infinitamente en amor que un padre y una madre terrenal, el Señor actúa de una manera justa cuando nos disciplina y cuando, para despertarnos del mal camino, para reprendernos y ayudarnos a decirle no al pecado, tiene que poner mano dura y cara firme, cara seria, para que nosotros por fin reconozcamos que el pecado causa la muerte, pero que en Cristo hay vida eterna, hay salvación eterna, hay perdón, hay misericordia, hay restauración. Qué interesante, mis hermanos, notar el amor de Dios en este evento de la ira de Jesús en el templo. Se ve el amor de Dios entre líneas. El Señor no atacó a ningún ser humano. No castigó con un rayo a los que estaban haciendo esto, aunque se lo merecían. El Señor lo que hizo fue atacar el pecado, ir de lleno, ir de frente contra el pecado. Botó las monedas, volcó las mesas, pero la Biblia deja claro en los 4 evangelios que el Señor Jesús no atacó al ser humano, no lo castigó, no le mandó una centella, un rayo, ni los maldijo, solo los reprendió. Y la reprensión de Dios siempre tiene como objetivo salvar al pecador. Saben que es bueno en este evento traer a colación Éxodo 34, 6 y 7, que dice que el Señor es grande en misericordia y que el Señor es lento para la ira. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor sí manifiesta su ira y lo hace contra el pecado, pero que da tiempo al ser humano para que se arrepienta. En esta ocasión, en el templo, reprendió a estos hombres, pero volcó sus mesas y tiró en el piso sus monedas. Pero si estos hombres seguían igual y no se arrepentían, y seguían jugando con la gracia del Señor, un día la ira del Señor ya no solo se va a manifestar contra las monedas y contra las mesas, ahora también contra ellos, porque no quisieron arrepentirse. Y en el día del juicio la ira de Dios caerá sobre el pecado y sobre toda persona que se haya hecho uno indivisible con el pecado, es decir, que no se haya arrepentido y que no haya recibido la gracia de Dios en su corazón para encontrar el perdón de sus pecados. Así que el Señor es tardo para la ira. Notemos lo que dice Romanos capítulo 1, verso 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Este pasaje dice claramente que Dios tiene ira
y la manifiesta contra las injusticias, pero también contra los hombres que detienen la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Estos hombres y estas mujeres rechazan de plano la constante misericordia de Dios y la prolongada misericordia del Señor. A todo ser humano se le dice en la Biblia: con amor eterno te he amado, por lo cual te prolongué mi misericordia. Esto quiere decir que el Señor nos da tiempo y mucho tiempo para que nos arrepintamos, pero cuando el hombre llena la medida de la copa de la ira de Dios y están deteniendo o resistiendo la verdad de manera injusta, entonces sobre ellos se ha de manifestar la ira de Dios. Colosenses 3, 5 y 6 también nos habla de qué cosas hacen que la ira de Dios se despierte sobre ti y sobre mí si no nos arrepentimos. Vamos a leerlo. Miren lo que dice Colosenses 3, 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Todos estos aspectos hacen que la ira de Dios se manifieste, en primer lugar para despertarnos, pero como último recurso para destruir al ser humano que no se quiera arrepentir. Y esto Dios no lo hace para meternos miedo o para meternos terror. No, Dios lo hace para informarnos que el camino que llevamos no lleva a ningún lugar seguro, que el camino o la senda en el pecado y en la injusticia lo único que va a traer es dolor y muerte eterna. Dios sería injusto si no nos dijera que el pecado trae muerte. Eso sí sería injusticia, pero un Dios de amor, un Dios perfecto, debe siempre manifestarse en contra del pecado. Y como ya lo dijimos, en primer lugar, mientras estemos vivos, el Señor en muchas ocasiones le va a tocar tocarnos, le va a tocar hablarnos fuerte, le va a tocar disciplinarnos, le va a tocar manifestarnos una parte de su ira contra las mesas, contra las monedas, para limpiar nuestro templo. El Señor limpió el templo y seguramente algunos de estos cambistas reaccionaron a tiempo y se arrepintieron. Así con nosotros. Muchos de nosotros vamos a ser tocados por el Señor para despertarnos, para también lograr limpiar el templo de nuestra vida, el templo de nuestra alma, el templo del Espíritu Santo, y antes de que sea demasiado tarde podamos despertar para arrepentirnos y buscar el verdadero camino y buscar la verdad. Espero que así sea en nuestra vida, y aunque duela un poco la disciplina, valdrá la pena. Hay algo que no debemos olvidar y que es muy importante. Así como el Señor es sensible y manifiesta su ira contra el pecado, así también el Señor es sensible cuando ve a sus hijos y a sus hijas orando, cuando ve a sus hijos e hijas buscando su rostro, cuando los ve profundizando en las Sagradas Escrituras, cuando los ve anhelosos de conocer su voluntad para ponerla en práctica. Esto sensibiliza el corazón del Señor. Y así como manifiesta su ira contra el pecado, también manifiesta su agrado a favor de los que le temen y buscan su rostro, a favor de los que quieren hacer su voluntad de todo corazón. Así como felicitó a la mujer cananea diciéndole: «Oh mujer, grande es tu fe». Así como le dijo al diablo: «Has visto a mi siervo Job, un hombre temeroso de mí, un hombre apartado del mal, un hombre sabio, un hombre humilde». Así el Señor manifiesta tu nombre ante los ángeles del cielo. Dice la Biblia que cuando uno de nosotros se preocupa por uno de los hermanos más pequeños del Señor Jesucristo, el Padre en los cielos testifica de ese nombre ante los ángeles de Dios. Qué lindo es el Señor. El Señor es detallista y al Señor lo mueven los actos de amor. Al Señor lo mueve ver su carácter reflejado en su pueblo, reflejado en ti y en mí. Amén. Preguntémonos y reflexionemos en esta pregunta, mis hermanos y hermanas. ¿Estamos actuando de tal manera que nuestros hechos merecen la manifestación de la ira de Dios? ¿O estamos actuando de tal manera que el corazón de Dios se llena de gozo al ver su carácter reflejado en nosotros?
reflexionemos también en unos pasajes muy solemnes del espíritu de profecía, hablando acerca de la conducta nuestra en la casa del Señor. Vamos a leerlos. La reverencia es muy necesaria en la juventud de hoy en día. Me alarma ver niños y jóvenes de padres religiosos tan descuidados con el orden y la corrección que deberían observarse en la casa de Dios. Mientras los siervos de Dios presentan las palabras de vida a la gente, algunos están leyendo, otros cuchicheando y riendo. Pecan con los ojos al desviar la atención de los que los rodean. Este hábito, si no es reprimido, crecerá e influirá en otros. Tanto los niños como los jóvenes nunca deben sentir que es motivo de orgullo ser indiferentes y descuidados en las reuniones donde se adora a Dios. Dios ve todo pensamiento o acto irreverente y es registrado en los libros del cielo. Yo conozco tus obras. Apocalipsis 3:1. Nada escapa a su mirada escrutadora. Si habéis formado en cualquier grado el hábito de la desatención e indiferencia en la casa de Dios, esforzaos por corregirlo y mostrad que tenéis respeto propio. Practicad la reverencia hasta que llegue a ser una parte de vosotros mismos. No tengáis tan poca reverencia hacia la casa y el culto de Dios que converséis con otros durante el sermón. Si los que cometen esta falta pudiesen ver a los ángeles de Dios que los miran y toman en cuenta su acción, se llenarían de vergüenza y de aborrecimiento propio. Dios quiere oidores atentos. El enemigo sembró la cizaña mientras el hombre dormía. No debería tratarse con descuido e indiferencia nada que sea sagrado, que pertenezca al culto de Dios. Cuando se habla la palabra de vida, deberíais recordar que estáis escuchando la voz de Dios a través de su siervo delegado. No perdáis esas palabras por falta de atención. Si las atendéis, impedirán que vuestros pies se extravíen por senderos equivocados. Mensajes para los jóvenes, capítulo 86. La reverencia. Hermanos amados, preguntémonos esto. Si en la casa de Dios, donde se predica la palabra del Señor, nosotros manifestamos irreverencia, algunos comiendo chicle, otros hablando, otros chateando, otros usando el celular para ver noticias, otros durmiéndose, otros riéndose del predicador o de alguna hermana que no fue vestida como ellos esperaban que fuera vestida. Hermanos, si hacemos esto en el templo de Dios, donde se predica directamente acerca del nombre de Cristo, ¿qué se esperará de nosotros estando en el trabajo, yendo por la calle, estando en el lugar donde hacemos deporte? Si en el templo de Dios, en el mismo lugar donde hemos orado para que la presencia de Dios santifique ese lugar, somos irreverentes, ¿cuánto más en un lugar donde no hemos orado para que el Señor sea santificado? ¿Cuánto más en un lugar donde no están 2 o 3 reunidos para glorificar el nombre de Dios, seremos irreverentes? En cambio, si aprendemos a ser reverentes ante el Señor en todo lugar, en nuestro trabajo, en la escuela, en la universidad, en todo lugar somos conscientes de la presencia de Dios, seremos muy solemnemente reverentes en la casa de Dios, porque sabremos que en ese lugar se ha orado, se ha santificado ese lugar, se ha apartado para que el Señor se manifieste con poder a través de su santa palabra. Así que hermanos, el Señor también hoy manifiesta su celo cuando nosotros tomamos como algo liviano su templo, la predicación de la palabra, y cuando tomamos como algo liviano su presencia constante con nosotros. Si fuéramos conscientes de la presencia del Señor, siempre nos portaríamos de manera reverente, no importando en qué lugar estuviéramos, y mucho más en el lugar que sea santificado para que el nombre de Dios sea presentado y glorificado. Dios nos ayude. La relevancia, la importancia del Espíritu Santo en el ministerio y la vida del Señor Jesús y por ende en el ministerio y la vida de la Iglesia del Señor y de cada miembro de su Iglesia.
No hubo un momento en la vida del Señor Jesucristo en el que Él no viviera para glorificar el nombre del Padre Celestial y para interesarse en los necesitados. No solamente interesarse, el Señor siempre llevaba ese interés a la acción. Ayudaba, predicaba, sanaba y multiplicaba el alimento para que los hambrientos pudieran comer. Pero noten que el Señor se interesó mucho más por la parte espiritual del ser humano que por la parte material. No fue la constante del Señor multiplicar los panes. No fue la constante del Señor multiplicar el dinero. De hecho, nunca multiplicó el dinero. Solamente se dice en una ocasión que el Señor mandó al apóstol Pedro para que pescara y en la boca del pez había una moneda. Pero el Señor no multiplicó constantemente los panes, la comida, ni el dinero. Al Señor le interesaba multiplicar la bendición espiritual en la vida del ser humano. De esta manera podemos llegar a la conclusión que la mejor forma en la que el Señor se preocupa por la humanidad es supliendo sus necesidades espirituales. Él mismo lo dijo: busquen primero el reino de Dios para que todas las cosas sean añadidas, para que todas sus necesidades sean suplidas. Si primero ponen a Dios, el Señor les dará con su bendición las cosas que ustedes necesiten. Y el mismo Señor nos enseñó a pedir en primer lugar, como más importante, el Espíritu Santo. El Señor presenta que la humanidad y que la iglesia lo que más debería pedir no es un carro, no es una casa, no es la salud física, sino la presencia del Espíritu Santo en su vida. Porque qué mayor regalo que el mismo cielo dado a los hombres en la presencia constante del Espíritu Santo. Es más, cuando alguien se arrepiente de sus pecados y se bautiza, recibe el don del Espíritu Santo y para esa persona ha comenzado la vida eterna. El don del Espíritu Santo inicia en la vida de esa persona la vida eterna, la comunión íntima con Dios. Vamos a ver la importancia del Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo y en nuestra vida. Mateo 1:20 dice que el Espíritu Santo fue el que engendró al Señor Jesucristo. En el momento de su bautismo, el Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Mateo 3:16. Importante en el nacimiento de Jesús, importante en el bautismo del Señor Jesucristo. Lucas 4:18 y 19 dice que la misión de Jesús requería que fuera ungido con el Espíritu del Señor. Mateo 12:28 nos dice que Jesús echaba fuera los demonios por el poder del Espíritu Santo. Hebreos 9:14 nos dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Así que el Espíritu Santo fue importante en el ministerio de Jesús, pero también fue importante en la entrega del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hechos capítulo 10, versos 37 y 38 nos dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Señor Jesucristo dependió completamente de su Padre, y en su humanidad se entregó a la guía completa del Espíritu Santo, para darnos ejemplo a nosotros y para enseñarnos cómo podíamos vivir una vida victoriosa sobre el pecado, pero también cómo podíamos vivir un ministerio consagrado al Señor. Esto es imposible de hacer sin la presencia del Espíritu Santo. No podemos amar al pobre, no podemos dar pan a los que tienen hambre, no podemos cubrir a los que están desnudos, si no es por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. O podríamos hacerlo, pero no lo haríamos por el motivo correcto, y ante Dios esa justicia sería como trapo de inmundicia. Todas las obras buenas que hacemos, si no las hacemos por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ante Dios no tienen valor porque están manchadas con nuestro orgullo y con nuestro egoísmo. Nuestra vida siempre tendría la tendencia a hacer el bien. Nuestra vida siempre tendría la tendencia a glorificar al Padre Celestial y a obedecer su santa ley si estuviéramos llenos del Espíritu Santo.
Por eso sería muy bueno que reconociéramos, mis hermanos, que nuestro mayor problema no es nuestra mezquindad y nuestra estrechez en el momento de servir a los necesitados. Ese es nuestro segundo problema. Nuestro gran problema es nuestra falta de la presencia del Espíritu Santo y, lo que es peor, el no pedirlo y el no anhelarlo. Todos nosotros deberíamos anhelar la presencia del Espíritu Santo como el sediento busca las aguas. Todos nosotros deberíamos anhelar la presencia del Espíritu Santo como la persona que hace días no come, busca el pan, busca el alimento. Pero cuando nos conformamos con nuestra justicia propia, no buscamos al Espíritu Santo y lo dejamos de lado. Y por eso nuestra vida cristiana es débil, es enclenque, es intrascendente y no le da miedo al diablo. Cuando hay un hombre lleno del Espíritu Santo, cuando hay una mujer llena del Espíritu Santo, cuando hay una iglesia llena del Espíritu Santo, Satanás teme y tiembla y huye, porque no puede contra esa persona o contra esa iglesia. Pero cuando hay una iglesia vacía del Espíritu, cuando hay un hombre vacío del Espíritu, una mujer que no tiene el Espíritu porque no siente que lo necesita, Satanás se goza, porque dice: estos cristianos no me causan ninguna clase de problema, antes me ayudan para que mi causa siga creciendo. Y estas palabras no las digo con ironía, sino con vergüenza, porque creo que en el primero que se cumple eso es en mí, y le pido al Señor que tenga misericordia de mí, que me perdone y que me transforme, porque yo quiero estar lleno del Espíritu Santo, quiero anhelarlo, quiero reconocer la necesidad tan grande que tengo de Él. Sin el Espíritu Santo, el Señor Jesús hubiera podido cumplir su misión, porque el Señor Jesús tenía poder en sí mismo, pero Él decidió no usar su poder para mostrarnos a nosotros que así como Él venció y así como por el Espíritu Santo Él realizó todos estos milagros, nosotros también podemos lograrlo. Sin la presencia del Espíritu Santo podemos simular ser buenos cristianos. Podemos simular guardar toda la ley. Podemos aparentar ser buenos adventistas y hasta grandes servidores de los demás. Pero en el cielo, el Señor, que ve todo, que puede ver la verdad de nuestro corazón, dice: una cosa te falta. Pesado has sido en balanza y sigues falto. Necesitas de mí. Sin mí, nada puedes hacer. Hermanos, necesitamos el Espíritu Santo. ¿Queremos preocuparnos por el pobre y ocuparnos en ayudarlo? Lo primero que debemos buscar es al Espíritu Santo. ¿Queremos ser mejores padres, mejores madres? ¿Queremos ser mejores esposos, mejores esposas? Lo primero que debemos buscar es el Espíritu Santo. ¿Qué hubiera sido el apóstol Pedro sin el Espíritu Santo? Un pescador, nada más. ¿Qué hubiera sido el apóstol Pablo sin el Espíritu Santo? Un fariseo de fariseos, nada más. Si somos rigurosos con la palabra de Dios, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, y tú y yo sin el Espíritu Santo, nada somos. Porque sin Él no podemos hacer lo que a Dios le agrada. Quiero leerte unos pasajes del Espíritu de Profecía para terminar este segundo aspecto de la reflexión de este video. El deseado de todas las gentes, en la página 99, nos dice: viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y Él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Se ha dicho muy poco acerca de la importancia de estar llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, es mediante el Espíritu Santo
como las personas son atraídas a Cristo, y solo por su poder el ser humano puede ser purificado. El Salvador dijo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Lo que necesitamos diariamente es piedad. También necesitamos escudriñar cada día las Escrituras y orar fervientemente que el poder del Espíritu Santo nos haga idóneos para ocupar nuestro lugar en su viña. Ninguno está preparado para educar y fortalecer a la iglesia, a menos que haya recibido el don del Espíritu Santo. Matutina recibiréis poder, 31 de julio, bajo el título Sintamos la necesidad de los dones espirituales. Queda claro por la palabra de Dios y por el espíritu de profecía la importancia, la relevancia de la presencia del Espíritu Santo en la vida de Jesús, aquí en su ministerio en la tierra, pero también en tu vida y en mi vida. Pasemos a la última reflexión de este video. El Señor Jesús sana. Dios no nos da lo que más anhelamos. El Señor en su sabiduría y en su amor nos da lo que más necesitamos. Pero no siempre lo que más necesitamos es lo que realmente anhelamos. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, sáname y te voy a servir? Esta no debería ser una oración de un cristiano, porque no deberíamos colocarle a Dios condiciones para servirle. El Señor nos ama tanto que ese amor debería movernos a servirle y no decirle, Señor, dame esto y yo te doy esto. La verdadera actitud del cristiano es decirle, Señor, tú sabes lo que es mejor. Señor, tú conoces más que yo. Por esto, si quieres sanarme, te lo agradezco. Pero si no me sanas, yo te seguiré alabando, te seguiré sirviendo de todo corazón. Y es que, hermanos y hermanas, no siempre somos conscientes de lo que más necesitamos porque nuestra carnalidad nos impide ver que realmente lo que nosotros necesitamos muchas veces no es lo que anhelamos. Y deberíamos decirle al Señor, Señor, no tomes en cuenta mi anhelo, toma en cuenta mi real necesidad. Acepto tu voluntad aunque no la entienda. Nuestra enfermedad física afecta totalmente nuestro estado de ánimo, pero nuestra enfermedad espiritual afecta nuestra vida a nivel eternal, a nivel de lo trascendente, a nivel de lo eterno. Por eso el Señor Jesucristo está interesado en sanarnos físicamente, pero si tiene que elegir entre sanarnos físicamente o sanarnos espiritualmente, tendrá que elegir sanarnos espiritualmente porque quiere estar con nosotros por toda la eternidad. ¿Qué quiero decir con esto? En muchas ocasiones, si el Señor nos sanara de alguna enfermedad, nosotros nos olvidaríamos del dador de la sanidad y nos enfrascaríamos en el placer de la vida y por eso perderíamos la salvación. Y el Señor, al saber esto, permite que sigamos postrados, participando de cierto dolor físico, para que esto nos ayude a recordar lo mucho que necesitamos depender de Él y lo mucho que necesitamos la salvación eterna. Sanos de la enfermedad física podemos vivir un poquito más aquí en esta tierra, pero sanos de la enfermedad espiritual podremos vivir con Cristo por los siglos de los siglos. La Biblia muestra que el Señor Jesucristo sanó a Pablo en su vida espiritual, sanó a Eliseo en su vida espiritual, y el espíritu de profecía muestra que la hermana de Joai fue sanada en su vida espiritual. Pero tanto la Biblia como el espíritu de profecía muestra que estos dos siervos de Dios y esta sierva de Dios no fueron sanados físicamente. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia y del espíritu de profecía que nos muestran que el apóstol Pablo tuvo que vivir con su enfermedad, que Eliseo murió de una enfermedad que Dios pudo haber sanado pero que decidió no sanar, y él sabe por qué. Nosotros no somos nadie para cuestionar la sabiduría del Señor, y la hermana de Joai también tuvo que padecer mucho de una enfermedad muy pero muy dolorosa. Voy a compartirles los textos bíblicos y el texto del espíritu de profecía. Presta mucha atención. Segundo de Reyes 13:14 dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Gálatas 4:13 y 14 nos dice,
Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza por la gracia del Señor. Segunda de Corintios 12:10. El espíritu de profecía nos dice acerca de la hermana de Huay: el estar sentada me causa mucho dolor en la cadera y en la parte inferior de la columna. Si en este país se encontraran sillones como los que tienen ustedes allá en el sanatorio, yo compraría uno sin demora, aunque costara $30. Solo a costa de mucho esfuerzo y molestia puedo sentarme derecha y levantar la cabeza. Debo apoyarla contra el respaldo de la silla sobre las cabeceras, en posición reclinada. Así es como me encuentro en este momento, pero no estoy desanimada en lo absoluto. Siento que cada día soy sustentada. En las prolongadas y tediosas horas de la noche, cuando no me viene el sueño, he dedicado mucho tiempo a la oración, y cuando cada nervio pareciera gritar de dolor, cuando en el momento en que pensaba en mí misma me parecía que perdería la calma, la paz de Cristo ha inundado mi corazón a tal punto que me he sentido llena de gratitud y reconocimiento. Sé que Jesús me ama y yo amo a Jesús. Durante algunas noches he dormido tan solo 3 horas, unas pocas noches 4 horas, y la mayor parte del tiempo solamente 2. Y sin embargo, en estas prolongadas noches australianas, en las tinieblas, todo parece estar iluminado a mi alrededor y gozo de una dulce comunión con Dios. Cuando me encontré por primera vez en una condición de impotencia, lamenté profundamente haber cruzado el ancho océano. ¿Por qué no estaba en los Estados Unidos? ¿Por qué me hallaba en este país a un costo tan elevado? Varias veces oculté la cara entre las frazadas y lloré abundantemente, pero no me complací por mucho tiempo en el desahogo superfluo proporcionado por las lágrimas. Me dije a mí misma: ¿qué quieres decir, Elena de Huay? ¿Acaso no has venido a Australia porque pensabas que era tu deber ir a donde la asociación consideraba que era mejor que fueras? ¿No ha sido esta tu costumbre? Contesté: sí. Entonces, ¿por qué te sientes casi abandonada y desanimada? ¿No es esta la obra del enemigo? Dije: creo que lo es. Sequé mis lágrimas tan rápidamente como pude y dije: ya es suficiente. No volveré a contemplar el lado oscuro. Sea que viva o muera, encomiendo la protección de mi alma al que murió por mí. Luego creí que el Señor haría todas las cosas bien, y durante estos 8 meses de desvelamiento no he tenido ningún desaliento ni duda. Ahora considero este asunto como una parte del gran plan del Señor para el bien de su pueblo aquí en este país, para el de los Estados Unidos y para mi propio bien. No puedo explicar por qué ni cómo, pero lo creo. Y me siento gozosa en medio de mi aflicción. Puedo confiar en mi Padre Celestial. No dudaré de su amor. Tengo un guardián que vigila día y noche, y alabaré al Señor porque su alabanza está en mis labios, procedente de un corazón lleno de gratitud. Carta 18 de 1892. Notemos, hermanos, cómo el apóstol Pablo pidió 3 veces al Señor que le quitara el aguijón de su carne, pero el Señor le dijo: bástate mi gracia. Y la conclusión del apóstol Pablo fue decir: me gozo en el Señor en mis debilidades, en mis afrentas y aún en las persecuciones, porque cuando yo soy débil, en mí reposa el poder de Cristo. Notemos cómo Eliseo no fue sanado de su enfermedad y murió por esa causa. Pero el espíritu de profecía nos dice que Eliseo cantaba, Eliseo alababa al Señor y no perdió su fe. Y notemos también cómo la hermana de Huay sufría. Dice ella que la mayoría de las noches dormía solamente 2 horas.
y era un dolor terrible el que padecía, pero ella decidió agradecer al Señor constantemente y decir: en tus manos entrego mi vida, sea que viva o sea que muera, que sea para la gloria de tu nombre, para el beneficio de tu causa y para mi propio beneficio. Amén. Por eso debe ser también nuestra actitud. El Señor Jesús es sanador y siempre nos sana. Algunas veces nos sanará espiritual y físicamente. Otras veces elegirá sanarnos espiritualmente y permitirá que algo nos aqueje para que podamos seguir diciendo: Señor, aún en esta circunstancia confío en tu sabiduría y en tu amor por mí. Que tu nombre sea glorificado, sea que viva o sea que muera. El Señor Jesús se preocupa por los necesitados. El Señor Jesús se preocupa por ti y por mí. O mejor digamos, el Señor se ocupa de nosotros, los necesitados. Y lo primero que quiere darnos es su presencia, su Santo Espíritu, para que con Él recibamos las mayores bendiciones del cielo. Amén. Oremos, mis hermanos. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que tu nombre sea glorificado para siempre. Señor, tu palabra es verdad. Ella nos muestra nuestros pecados, nuestras fallas. Nos muestra la realidad de nuestro estado. En esta oportunidad reconocemos o reconozco que me hace falta tu presencia. Me hace falta anhelar más el Espíritu Santo. Permíteme reconocer que sin Él yo no puedo hacer nada que te agrade. Permíteme reconocer mi necesidad urgente de su presencia y su dirección en mi vida. Permíteme anhelarlo como el ciervo brama por las aguas, como el sediento busca el agua de vida. Permítenos anhelar el Espíritu Santo. Bendice a tus hijos e hijas alrededor del mundo que han recibido la presencia de tu Santo Espíritu y trabajan dirigidos por Él. Que la persecución, la enfermedad, las injusticias de este mundo no los puedan detener, que sigan adelante predicando tu verdad. Clamo también por aquellos que todavía nos falta recibir esa unción, porque no la hemos buscado y porque no hemos sentido esa necesidad. Señor, por favor, despierta nuestra conciencia. Clamamos también, Señor, por los que hasta ahora hemos sido irreverentes contigo en el templo o en cualquier lugar donde estemos. Perdónanos las veces que hemos pecado delante de ti. Perdónanos las veces que hemos olvidado que tu presencia nos acompaña siempre. Clamo por las madres que anhelan ver a sus hijos de vuelta en tu redil. Tráelos, Señor, por tu gran poder y tu gran misericordia. Muéstrales que sin ti su vida no es vida. Clamo por mis hermanas y hermanos que están padeciendo por otros seres humanos injustos y que quieren quitarles algunos bienes que ellos necesitan tener. Permite que mis hermanos sean defendidos por tu amor y tu justicia. Clamamos por el pastor de México, que ha sido detenido por personas que le han privado de su libertad. Que donde quiera que él esté, Señor, sea una luz para ellos, que les predique tu amor y que muchos de ellos vengan al conocimiento de la verdad. Gracias por tener en cuenta cada petición de mis hermanos. Gracias porque tú responderás de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que más ellos precisan para ser salvos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Maranata, mis hermanos, y que nuestro amado Señor Jesucristo venga pronto.